Tenemos que hablar de coronavirus, esta enfermedad que ya afectó a más de 82.000 personas en todo el mundo. Y para esto estamos en comunicación directa desde Italia con Damiano Sartori. Buenas noches, Damiano. Nuria Escolari y Guido Policena te saludan. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Desde Italia, ¿cómo lo están viviendo? Hace 3 días atrás, quizás las noticias desde allá hacia acá llegaban como una especie de un terror en la población. ¿Qué, cambió algo o cómo se está manejando en todo el país italiano este tema del coronavirus, siendo que es uno de los países donde falleció gente y donde hay muchos afectados? Claro, sí. Bueno, ahora recién hoy la situación un poco mejoró, pero el día de domingo y el día de lunes fueron unos días muy difíciles acá en Italia, en el sentido que el gobierno empezó a tomar unas medidas preventivas para poder contener los casos de coronavirus acá en Italia. Por ejemplo, esta semana todos los colegios cerraron, las universidades también. Como creo que saben, muchos partidos se suspendieron. El Carnaval de Venecia, que es un evento, quizás el evento más importante de la ciudad de Venecia, fue interrumpido, no se hizo, no se terminó. Y en serio vivimos unos días bastante de terror. Se generó una psicosis que fue, digamos, provocada también por los medios que exageraron un poco las cosas. Por ejemplo, las zonas más afectadas son la de Lombardía, una zona de Lombardía, que es la región donde queda Milán, y una zona de Véneto, que es la región donde queda Venecia. Y en esas zonas los supermercados, por ejemplo, fueron vaciados por la gente, porque la gente tenía miedo y empezó a ir a comprar cosas para podérselas traer a la casa. Bien, Damiano, sabemos que vos estudiás en una zona cercana a la frontera. Contanos cómo son los controles, qué tipo de medidas de prevención sugieren. Bueno, como saben, las fronteras con los países, con los otros países de la Unión Europea son abiertas, en el sentido que no hay controles y hasta ahora no hubo controles. Hubo solamente un caso de un tren que provenía de Italia y fue parado por la policía austríaca en la frontera porque había dos casos se presumía que habían dos casos de coronavirus, dos personas afectadas en el tren, pero solo eso fue una medida que tomaron los otros países. Ahora las fronteras siguen estando abiertas, así que no hay problemas en cruzar la frontera e ir a otros países de Europa hasta ahora. ¿Cómo se maneja la información entre lo que informa el Estado, los medios y las redes sociales? Allí vos, que con tu juventud también tenés mucho acceso a la tecnología, ¿cómo ves ese tema? ¿Coinciden en los tres tipos de medios o quizás se encuentran con noticias que terminan no siendo verdaderas o que generan una preocupación mayor a lo que realmente está pasando? Claro, sí, este es el problema, en el sentido que los medios exageraron las cosas al principio y se generó una psicosis en la gente tenía miedo, pero el gobierno intervino y dijo que, bueno, las medidas que tomó el gobierno eran preventivas, eran para contener el virus. Y los afectados hasta ahora son unas 600 personas y, bueno, tenemos que decir que son 600 personas en un país donde viven 60 millones de personas. Y los muertos fueron, bueno, fueron 14, desafortunadamente, pero los medios ahora están recordando a la gente que esa gente que murió por coronavirus era gente que por ahí ya tenía unas condiciones sanitarias graves, por ejemplo, eran personas muy mayores, con más de 80 años, y obviamente es una lástima, es un dolor, pero hay que tener en cuenta todo cuando se dan noticias de este tipo, para no Damián, crear pánico entre la gente. Damiano, justamente, ¿no? Hablando de los medios, se viralizó en redes sociales y también imagino yo que en los medios nacionales un spot que se realizó en Milán y que Ujú. incluso también, entre otras medidas que se tomó, decidió que haya partidos de fútbol donde no haya público en los estadios. Claro, sí, para evitar cualquier tipo de contagio en los estadios, sí.
Pero sí, hay que aclarar una cosa, que obviamente quizás el fenómeno del coronavirus acá en Italia va a perjudicar y ya está perjudicando la economía de Italia. Las regiones más afectadas por el coronavirus son también las regiones del norte, las regiones más ricas de Italia desde un punto de vista económico y productivo. Y, por ejemplo, ahora hay pocos turistas en Italia y seguramente los meses que van a venir también los turistas serán muy pocos y esto va a perjudicar inevitablemente nuestra economía. Así que por eso el gobierno también está muy preocupado por esa cuestión. Bien, Damiano, sabemos que vos viviste aquí en Resistencia, en Chaco, Ujú, un año aproximadamente, estudiaste aquí y bueno, viviste en temporada también de dengue y ujú. coronavirus. Contanos qué comparación podés hacer acerca de estas dos enfermedades, cómo las viviste en dos diferentes partes del mundo. Claro, sí, yo me acuerdo del dengue, me acuerdo que tenía que eh, ponerme repelente para no ser contagiados y yo como que estaba ahí, pero no lo entendía muy bien, pero me explicaron después cuáles podían ser las consecuencias del dengue y de ahí de repente empecé yo también a ponerme repelente, a tener más cuidado. Ahora acá en Italia, yo soy estudiante universitario, esta semana no tuve clases, tenía que empezar el segundo semestre, pero no las tuve, pero igual, o sea, estoy en mi casa, pero igualmente salí con mis amigos. No sentí mucho esta psicosis, esta presión que se generó. Acá no. Aunque, bueno, ayer confirmaron el primer caso de coronavirus en mi ciudad, pero sabemos que es un caso aislado, y también la información que llegó del gobierno y de los medios en los últimos días es que el coronavirus en los jóvenes, en las personas adultas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no tiene esos síntomas tan graves que los medios al principio nos mostraron. Y así que estamos más tranquilos. Por ejemplo, la semana que viene las clases se reempiezan, empezaron a reabrir los museos de Italia, así que yo creo que dentro de unos días vamos a volver a la normalidad. Bien, muchas gracias Damiano por esta actualización. Sabemos que es Bueno, muy tarde allí. ¿Qué hora es allá? son las 12:30 de la noche. Sí, así que muchísimas gracias por atendernos y mantenernos actualizados acerca de cómo se vive el coronavirus en otras partes del mundo. Gracias a ustedes. Muchas gracias y que descanses. Allí pasaba directamente desde Italia, el segundo contacto que hemos tenido con una situación mundial que pasa lo mismo, ¿no? Una conclusión rápido que saco, pasa lo mismo de lo que sucedió acá en los últimos días respecto a las noticias falsas. En Resistencia y lo que se conoció que también sucedió en Corrientes, teniendo en cuenta esta fake news, allá pasa lo mismo, Así cuando es. incluso el virus está allá y acá todavía no llegó. Así